¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a Visitando las Iglesias. Hoy aquí, en dependencia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, junto al pastor Miguel Ángel Rivera, para conversar de puntos importantes. Uno de ellos, los principios básicos para gobernar. ¿Qué dice la Biblia sobre un cierto gobierno? O también cómo debemos allí los cristianos estar atentos a estos procesos eleccionarios, pastor, que viven las naciones, que viven las ciudades, a lo largo de todo el mundo. ¿Cómo está? Bien, Pablo, gusto de saludarte este nuevo día. Y empezamos un proceso de pensamiento, te recordarás, de pensamiento cristiano. Y la verdad es que antes de tratar ningún tema, ninguna cosa hacia ahora o al futuro, quiero compartir con todos nuestros hermanos que nos escuchan, personas de nuestra ciudad que a lo mejor no asisten a una iglesia, pero hoy día el cristianismo y las ideas del cristianismo están siendo como desplazadas o como catalogadas como ajenas a lo que los países o las ciudades o las familias deberían vivir. Es porque tanto la iglesia como la no iglesia tiene la idea que reflejábamos en un programa que está separado lo religioso, lo espiritual de lo secular o de lo no sagrado. Entonces hemos divorciado este asunto. Yo diría que con el programa pasado sobre la historia transformadora, nosotros debemos caer en la conclusión de que todos las personas creyentes en una fe y los no creyentes, y esto a modo de una panorámica para pararnos bien en este tema, deben considerar que el cristianismo tiene, y la Biblia en particular tiene, elementos que decirnos sobre diversos temas de la sociedad. Entonces, particularmente en los procesos que tú me señalas, yo creo que hay dos asuntos súper claves. Primero, toda persona, nosotros estamos enfrentados ante cualquier proceso eleccionario, sí, desde una junta de vecinos, en el colegio, la universidad o ya la ciudad, las regiones y finalmente los gobiernos nacionales. Estamos enfrentados a dos cosas. Primero, la decisión de ir a votar. Tú sabes que votar es voluntario, sí, claro, no es una cosa obligatoria. Entonces, en los países donde el cristianismo es más abundante, fíjate, curiosamente se ha descubierto que las personas van menos a votar. O sea, los creyentes o quienes se dicen cristianos no van a votar. Y lo segundo que hay que tomar en cuenta es que si uno decide ir a votar, tiene que saber por quién va a votar. Sin duda. ¿Cuáles serían esos desafíos de los ciudadanos al momento de votar o antes de ir a votar? Yo creo que si los desafíos son dos, ir a votar o no, y por quién voy a votar si es que decido ir, sí, claro. También en estos desafíos ciudadanos al momento de votar yo creo que son dos. Primero, conocer claramente los planes que la persona o las personas que están postulándose para representar a la ciudadanía tienen, de tal manera que ellos, estos planes, estos programas que se presentan, puedan cubrir dos aspectos de la vida de cualquier ser humano y de cualquier comunidad, que es la justicia y la equidad. Y lo segundo es que tienen que conocer los principios de Dios para saber cómo una persona debería ser apta para gobernar. Eso creo que son los dos grandes desafíos. Y para entrar en un terreno que podemos tener como base inamovible, ¿cierto? Para cualquier candidatura o cualquier gobierno, digamos así. Mira, para poder tener claridad, Pablo, sobre cómo es un gobierno o cómo funcionan los gobiernos, o cómo nosotros enfrentamos que exista un gobierno, nosotros tenemos que tener en cuenta, yo diría, algunas premisas. Una premisa son cosas elementales. Lo primero es que Dios es Dios y Él es quien dice ser. Y digo esto porque de repente está la idea como que el gobierno es de allá, es malo, es mundano. Entonces Dios dice en la Escritura, y déjame decirte que la Biblia no es un libro de defensa de la existencia de Dios. Para leer la Biblia y creer la Biblia hay que partir de esta premisa. Dios es Dios y es real. De tal forma que todo lo que está contenido en la Biblia es la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, creo que lo tengo por aquí, y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir
en justicia. Entonces dijimos que todo pueblo necesita ser defendido o representado por sus gobernantes en justicia y equidad. Y la Biblia dice que esta palabra es inspirada por Dios para cumplir ciertos elementos, y uno de ellos es redarguir, reprender, instruir, enseñar para justicia. De tal forma que si un gobernante, un postulante al gobierno de cualquier índole, entiende que Dios es Dios y que lo que la Biblia dice es lo que él piensa, ya tiene una plataforma donde pararse. Lo segundo es que Dios es creador de todo. Cuando uno lee Génesis 1 y 2 se encuentra con que Dios creó todo lo que hay. Ahora, Dios no creó los políticos, Dios no creó el gobierno, Dios no creó los médicos, Dios no creó los profesores. Pero Él hizo un ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, como lo creó y lo creó perfecto, le dijo: ahora ustedes multiplíquense, llenen la tierra, y Él vio que toda esa creación era buena. De tal forma que, si me permites ahora contextualizar esto, existen dos pasajes en la Biblia. Uno está en Colosenses, capítulo número 1, verso 16 en adelante. Dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él, dice el verso 17 de Colosenses 1, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Entonces, cuando nosotros decimos la política es cosa de allá, es cosa del mundo y no tiene nada que ver con la iglesia, estamos totalmente equivocados, porque el Señor, nuestro Dios, es creador de todo. Así es. Lo visible, la creación, y lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Que tenemos que gobernarnos. Eso se materializa en un gobierno, en dirigentes con diferentes grados de autoridad. Lo tercero que tenemos que tomar en cuenta antes de evaluar un gobierno, antes de establecer un gobierno, es que todos los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, el propósito de Dios, si tú recuerdas muy bien, lo hemos visto varias veces, en Génesis capítulo número 1, 26, 27, 28, dice que Dios creó un hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir, Pablo, que tú tienes imagen de Dios y yo también. Perfecto. Esta imagen de Dios recibió una instrucción. Lo vimos en un programa pasado con la historia transformadora. La misión que tenemos es multiplicar, juzgar, es decir, aplicar justicia, y administrar, ser equitativos. Otra vez aparece el concepto de gobierno. Todo pueblo entonces tiene seres humanos, y los seres humanos estamos mandados por creación a juzgar, administrar y repartir o multiplicar lo que tenemos para que este sea una nación, una familia, un país más justo. Ahora, lo cuarto que hay que considerar en esto, Pablo, es que todo lo creado ha sido dañado por el pecado. Y aquí está el elemento que justifica esta idea de las sociedades, de que los gobiernos, como lo está pasando hoy día, la presidenta habló ante las Naciones Unidas hace un tiempito ya, hace algunos días, y ella reconoció que finalmente Chile y el mundo entero, dice ella, para no ser sola en este problema, tiene una crisis de confianza. ¿Por qué tiene una crisis de confianza? Porque resulta que los seres humanos que tienen la imagen de Dios han sido afectados por el pecado. Y lo último que hay que considerar en esto, y gracias a Dios, es que todo lo que ha sido afectado por el pecado puede ser redimido. Y puede ser redimido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el mismo pasaje que leíamos? Porque a Dios le agradó habitar en Él, en Jesucristo, toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Mira lo que dice: tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Quiere decir que si Pablo y yo fuéramos candidatos a algún cargo político, pero no somos personas perfectas, porque obviamente tenemos la imagen de Dios, se nos ocurren algunas ideas buenas por la sensibilidad de nuestro corazón, pero el pecado nos ha manchado, el pecado nos tiene cautivos. Lo que Pablo y Miguel necesitan para ser buenos candidatos a un cargo político, para gobernar un país, una ciudad, una familia, es tener una redención, ser redimidos
por Cristo. En este sentido, entonces, yo creo que hay que entender que estas premisas son básicas para poder elegir, para poder entender los gobiernos. Yo no puedo juzgar al gobierno actual, a un gobierno pasado o un gobierno futuro en base a solo los criterios que a mí me parecen. Por eso que mi invitación a todos los que me están escuchando es que en los periodos eleccionarios podamos mirar algo que tenga un poquito más de base y justicia y equidad para ver cómo vamos a votar, cómo vamos a juzgar y cómo vamos a evaluar. Pastor, lo quiero llevar a tierra derecha. ¿Por qué los cristianos evitamos la política? Y siendo que hablamos de eso, pero no me responde todavía porque vamos a ir a un alto comercial y ya regresamos aquí en el Visitando las Iglesias. Estamos de regreso visitando las iglesias, conversando junto al pastor Miguel Ángel Rivera, un tema importante, ¿cierto? Al momento de tomar la decisión también, ¿cierto? Por quién elegir, el gobierno que elegir. Y quedé en una pregunta cruzada, ¿cierto? Entrando ya a la tierra derecha. ¿Por qué el cristiano evita la política? Pero hablamos de ella. Todos hablamos en los periodos neutrales, mayormente en los periodos que hay que votar. Y rehuimos y hablamos por lo que ya hemos dicho muchas veces. Tenemos una mente dual, tanto los cristianos como los que no son cristianos. Es decir, la nación chilena piensa que a los cristianos solo les interesa estar en el culto y a los cristianos dicen, bueno, a nosotros nos interesa predicar. Vuelvo a repetir, el asunto que tenemos una mente dividida. La mente evangélica es una mente dividida que tiene que recomponerse otra vez al propósito de Dios. Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. Y acá se nos produce entonces a nosotros el quiebre. Mientras estamos en el mundo, nosotros tenemos que hacer y vivir y corresponder como la Biblia dice que tenemos que hacer. El asunto es que nosotros entendemos como que nuestra única misión es predicar el Evangelio. No estoy diciendo que no es la prioritaria. Ya lo dije, si el hombre no es redimido por Cristo, sigue siendo un ser humano que tiene la imagen de Dios, pero está afectado, dañado por el pecado, de tal manera que salen todos los desastres que estamos viendo. Ahora, si la iglesia solo se preocupara de salvar almas para mandarlas al cielo, pero no los discipula para que sepan todas las cosas, nos estamos echando al bolsillo lo que la Escritura dice, pues que acabamos de leer en Colosenses, restaurando todas las cosas. Entonces lo que yo voy a tratar de explicarte en esta parte es que el origen de los gobiernos viene de Dios y no del diablo. A él no se le ocurrieron. Él los influye, él los domina. Ya vemos todo lo que nos está pasando en el mundo. Bueno, quiero que miremos un poquito un texto. Mira, en Colosenses capítulo 3, verso 17, dice claramente así: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y cuando decimos hagan lo que hagan, ¿qué piensa el pueblo evangélico? Hagan lo que hagan en la iglesia, hagan lo que hagan en el culto, en la vigilia, en la visitación, en la predicación, en la cárcel, en el hospital, todo lo que hagan en mi nombre. Pero no dice en mi nombre, dice hagan lo que hagan, de palabra o de eso, háganlo en el nombre del Señor. O sea, si yo fuera presidente de la República, no voy a ser nunca, digamos, pero si fuera, todo lo que yo hago, si soy cristiano, debo hacerlo en el nombre del Señor. Y esto no implica andar predicando en cada salón del Palacio de la Moneda. Esto implica que todas las leyes que yo decida sobre energía, sobre educación, sobre previsión social, sobre salud, sobre justicia, tienen que ser como Jesús lo diría. Y aquí está el punto coyuntural, Pablo. Entonces, ¿cómo discipulamos a los creyentes en esta materia? Bueno, si alguien piensa que el gobierno o los gobiernos no vienen de Dios, pensemos un poco cómo fue la descripción de las profecías sobre nuestro Señor. Hay una en el capítulo 9 de Isaías que es muy, muy, muy popular, se lee dentro del concepto de las profecías para la natividad. Y entonces dice la Escritura en el capítulo 9 de Isaías, verso 6, porque un niño nos ha nacido, se nos ha concedido un hijo. La palabra que usa ahora, mira, escúchala. La soberanía reposará sobre sus hombros
y se le da nombre como consejero admirable, príncipe de paz. Yo he escuchado canciones que hablan sobre los nombres de Jesucristo, el profetizado, el niño que vendría, consejero, príncipe de paz y todo. Cuando ya hablamos del concepto de príncipe, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Acaso eso no es gobierno? Sí. Y dice que sobre Jesús se recaerá toda la soberanía. Entonces, los cristianos deben comprender que la palabra soberanía, que ya representa gobierno, voy a llevarte a una palabra más. A Dios, ¿cómo se le llama respecto a los demás reyes? ¿Cómo se le dice a Dios? Si tenemos 20 reyes aquí, ¿quién sería Dios? Soberano. Soberano o rey de reyes. Cuando a Dios le llamamos rey de reyes, no estamos hablando de una monarquía, no estamos hablando de un concepto de gobierno, por supuesto que sí. Un pasaje que se usa mucho en todas las reuniones cristianas cuando se habla de la política o por lo menos de algún tipo de concepto, lo encontramos en Romanos capítulo 13, pero nos quedamos en la parte primera. Romanos 13 versículo 6 dice, verso 1 de Romanos 13, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Vaya, esto es tremendo, porque sigo diciendo, como tenemos una mente dividida, pensamos que Dios autoriza. La pregunta es, Pablo, ¿a través de quién autoriza Dios los gobernantes que tenemos en la comuna, en la región y en el país? ¿A través de quiénes? O sea, viene Dios acá bajo un ángel y dice, a ver, tú y tú. ¿Cómo lo hace? Somos nosotros los que dicen. Nosotros. De tal forma que el punto en cuestión acá es que los gobernantes son puestos por Dios a través de la delegación del derecho de elegirlos que Dios nos dio a todos los seres humanos, porque Él quiso que así fuera. Él dijo en Génesis 1, multiplíquense, llenen la tierra, júzguenla, es decir, emitan justicia y administrenla. Entonces la pregunta es, ¿cómo iba a ser eso si no fuera a través de un gobierno? Entonces tenía una razón. Fíjate que Pablo, en su carta a los filipenses, él estaba preso. Y dice la Biblia que al final, cuando se despide, el capítulo 4, Pablo dice, te mandan saludos los creyentes de la casa del César. Lo más probable es que esto eran algún tipo de esclavos. Pero supongamos que habían también algunos tipos de creyentes que tenían posición en el gobierno. Gente muy importante, noble, dice la Escritura, se convirtieron al cristianismo. En los tiempos que el cristianismo partió en el primer siglo, no toda la gente tenía educación como para llegar a los lugares de gobierno. De tal manera que cuando la Biblia dice que habían creyentes o personas de nombre, de renombre, principales de la ciudad, como Febe, ¿no?, como Lidia, mencionando un par de mujeres, que llegaban a ser discípulos de Pablo, ellas eran principales de la ciudad. Entonces, ¿cómo discipulamos a los creyentes? Yo diría que fundamentalmente los creyentes deben comprender que nosotros pagamos impuestos, dice el verso 6 de Romanos 13, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente para gobernar. De tal forma que Dios siempre planeó que el mundo tuviera una forma de gobierno. Así fue su plan. Yo no sé si lo dijo, lo tocamos ya, pero la Biblia tiene conceptos políticos. ¿Y cuáles son? Si los tocamos, refrescamos. Sí, la Biblia habla de mucho de esto. Recuerda los libros de Josué. ¿Josué qué es? Josué es un político, es un comandante en jefe. Él es una persona que dirige un gobierno y dirige también un ejército. Es el libro de los jueces. El periodo de los jueces fueron más de 400 años. Y los jueces administraron justicia en el pueblo de Israel. El libro de Reyes y Crónicas y Samuel, ¿de qué habla? Del rey David, del rey Salomón y de una seguidilla de reyes. Cuando nosotros nos encontramos en estos libros, encontramos principios ahí fundamentales para gobernar. Yo diría que el libro por excelencia, Pablo, el libro por excelencia para gobernar o administrar es el libro de Deuteronomio. Ahora, gobiernos como este que acabo de mencionarte, se relatan Deuteronomio, Josué, Jueces y otros, eran gobiernos, Pablo, en territorios a favor o favorables.
eran el pueblo de Israel. Pero existen otros libros en la Biblia, Daniel, Nehemías, Esther, que eran libros que nos relatan estructuras de gobierno, pero que eran en naciones opositoras, es decir, naciones paganas que no servían a Dios. Entonces, definitivamente, la Biblia sí tiene principios de gobierno. Uno, porque en Génesis ya Dios pensó que teníamos que administrar y juzgar equidad, de tal manera que eso se tenía que hacer de alguna manera. Y menciono Deuteronomio principalmente porque Deuteronomio es la historia de cómo finalmente Moisés y todas las clanes, las tribus, no pudieron seguirse gobernando por sí mismos de esa manera familiar o patriarcal. Tuvieron que atravesar una línea. Ha mencionado varias veces Deuteronomio y quisiera preguntar qué aporte hace a la política también ese libro. Mucho, mucho. El libro de Deuteronomio por lo menos tiene un cuarto de todos sus pasajes que hablan sobre política o sobre hacer gobierno. Si tú te fijas cómo parte el libro de Deuteronomio, nos dice que Moisés estaba en el desierto. Moisés juzgaba al pueblo desde la mañana hasta la noche. Y a medida que lo juzgaba, dice que al final terminaba fatigado y la gente también estaba muy complicada porque no era atendida. O sea, imagínate una fila de, 100 o 200 personas esperando hablar con un solo hombre que hacía de rey o líder o juez. Entonces era un problema. Y cuando fue visitado por Jetro, su suegro, entonces le aconsejó a Moisés que él entregara la responsabilidad en personas de su confianza que pudieran administrar justicia en los casos menores. Porque en otras palabras, Pablo, el kit del asunto, el propósito de todo gobierno al juicio de la Escritura, si uno mira, voy a leerte lo que acabo de decir. En aquel tiempo dije, yo solo no puedo, dice Moisés, con todo este pueblo. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de usted? Entonces, aquí está una de las razones de un gobierno. El gobierno tiene que hacer sentir a su gente que las problemáticas de ellos, sus necesidades, sus pleitos, sus cargas son entendidas por el que está arriba. El problema es que eso no se estaba dando y por eso es que en Chile hacemos encuestas, ¿no es cierto? O sea, yo no sé cómo podemos... A mí no me han llamado nunca. ¿Cómo yo podría evaluar a un presidente, o en nuestro caso una presidenta, sobre si está preocupado de mí? Siendo que yo soy el número 11.964.000 bla, 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 bla de mi identidad. O sea, perdón, no creo que yo pueda contestar evaluando la gestión de una persona solo porque me muestra la tele. Pero dice él entonces que él, verso 14, tomó una decisión y le dijo al pueblo: escojan de cada una de las tribus hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Y este plan, dice la Escritura, le pareció excelente a la gente. Entonces, el propósito, Pablo, de todo gobierno, y ese es un principio elemental para gobernar, es que los que gobiernan puedan distribuirse las cargas, las disputas y las necesidades de la gente. Para eso necesitamos gobernantes. Si no, cada uno se manda solo y pelea con el vecino y pone el cerco donde quiere y hace todo lo demás. En ese mismo contexto, ¿qué es lo que le da la autoridad a ese gobierno? Muy buena pregunta. Yo creo que a varios que escuchen esta parte de la Biblia les va a parecer atractivo. Moisés le dijo a la gente: escojan de entre cada una de las tribus de ustedes hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Entonces, ¿quién debía armar el gobierno? ¿Moisés debía nombrarlos? ¿Qué dice el texto bíblico? Escoja. El texto bíblico dice que Moisés le dijo a la gente: escojan entre ustedes. Entonces, en Egipto, el pueblo de Israel vivía en clanes, en familias.
de tal manera que la estructura de gobierno que tenían eran por familias. El papá era la cabeza, el padre, si había viudas, tenían que allegarse a la familia más cercana, qué sé yo. Entonces, esta gente israelita, Pablo, no tenía educación formal. Ellos venían de Egipto y en Egipto eran esclavos. Y siendo esclavos, ellos eran constructores de ladrillo, tenían mucha fuerza para los trabajos físicos. Entonces, si yo fuera un líder, pues yo primero me encargo de educarlos, ¿me entiendes tú? Pero resulta que me parece que no había tiempo. Moisés juzgaba a la gente con reglas, con parámetros y con leyes, de acuerdo a cómo él, como un hombre educado, instruido por Dios, y aquí es donde nosotros divinizamos todas las cosas, Moisés juzgaba al pueblo que Moisés había sido educado en el pueblo de Egipto. Él sabía leer, el pueblo no. De tal forma, mi querido, es que el pueblo era el que tenía que darse gobernante. O sea, en otras palabras, lo primero que Moisés hace es enseñarle, o Dios hace a través de Moisés, enseñarle al pueblo que aprenda a escoger a sus líderes. Mira lo que estoy diciendo, que aprenda a escoger a sus líderes. Pero para eso, ¿qué deberían considerar o cómo deberían hacer esto? Bueno, por ejemplo, el periodo de los jueces fueron 470 años. En ese periodo ellos se dieron gobernantes en comunión con Dios, en unión con Dios. De tal forma que yo diría, Pablo, que la principal condicionante dice en el mismo verso 13 de Deuteronomio 1. Dice que estas personas sean sabios, inteligentes y experimentados. De tal forma que el carácter, Pablo, el carácter de estas personas debía ser tremendamente decidor. Ahora, personas sabias, con experiencia y respetables, personas dignas de ser consideradas como nuestro gobernante. Entonces, las preguntas serían estas: ¿Cómo sé yo que uno de los candidatos al gobierno, cualquiera sea su nivel, es una persona sabia? ¿Cómo puedo saber que una persona es responsable? ¿Cómo puedo saber que una persona es respetable? Entonces, las características del individuo que vamos a elegir van a influir, Pablo, en toda la sociedad. Entonces, aquí el principio clave es: el pueblo tiene que elegir. El pueblo no se puede gobernar todo solo como ellos quieran. Principio de Dios. Segundo principio de Dios, que sean personas sabias, respetables, íntegras. Por eso es que hoy día tenemos una crisis tan grande en Chile, porque los que elegimos fueron corruptos, fueron personas que no guardaron la verdad, y que además de eso se han enriquecido. Y hoy día parece que el que descubre uno que lucró mal es como que se ganó una medalla. O sea, todos andamos con una lupa buscando qué mal hizo el otro. Ese no es el principio bíblico. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, ¿cuál sería el resumen de lo que hemos hablado hoy día de este tema tan importante? El resumen esencial, Pablo, es que primero, todo gobierno es dispuesto por Dios. De tal forma que los gobiernos no son invención del enemigo de Dios, del diablo, no son. El gobierno es invención de Dios. Dios lo planeó. Él dijo al ser humano: administren y juzguen justicia. Lo segundo es que el gobierno recibe la autoridad de Dios a través del pueblo, porque Dios nos hizo a todo imagen y semejanza. El problema que tenemos nosotros es que si nosotros, los ciudadanos, no somos discipulados a la luz de la Biblia, vamos a elegir el tercer principio que hablamos, vamos a elegir mal, porque vamos a elegir una persona que a lo mejor tiene poder en su firma, tiene influencia, tiene dinero. Pero lo que la Biblia dice que el pueblo debe saber elegir son personas sabias, inteligentes y experimentadas, respetables, dignas de confianza. De tal forma que a la hora de elegir los representantes, yo debo no solo conocer su idea política, decir: no, yo soy de izquierda y por el que me pongan de izquierda en la lista yo voy a votar, a ojos cerrados. Yo debo evaluar la vida de ese, ¿realmente va a servir para que toda la comunidad esté mejor? Yo concluyo con esto: va a haber menos delincuencia, va a haber mejor distribución del dinero, perfecto.
la persona que me está prometiendo eso, a mí no me interesa si tiene todos los contactos políticos para lograr una ley. A mí me interesa si va a ser capaz realmente de administrar justicia y equidad para mí y para mi familia. Lo último entonces es que el gobierno debe tener representatividad del pueblo. Si el pueblo no lo acompaña o el pueblo no lo elige, cualquier nación que se empecine, como está pasando en Chile, a hacer las cosas como ellos creen, solo porque ellos lo creen, olvidándose del pueblo que los eligió, ese reino, ese gobierno, esa alcaldía, esa familia está destinada a no seguir más. Porque la Biblia dice, un reino dividido no prevalece. Amén. Es un tema muy, pero muy importante que da para mucho, para seguir conversando. Y ya sabe, cuando tenga este periodo eleccionario en su país, en su ciudad, tenga bien considerar todos estos puntos que hemos tocado junto al pastor Miguel Ángel, a quien queremos agradecer como siempre, e invitarle a una oración para cerrar. Gracias. Antes de orar, quiero seguir invitando a todos a que podamos seguir reuniéndonos en este ciclo de pensamiento cristiano. Que podamos ver cómo se influyen en otras esferas como la economía, la educación, la justicia social, que hoy día se necesita tanto la verdad de Dios. Esperamos que nos sigamos viendo. Oramos. Permíteme orar. Amén. Padre, muchas gracias porque el gobierno, los gobiernos, no en sus personas, las personas las elegimos nosotros, pero la estructura de gobierno, las formas, el tener un gobierno en una nación es tu voluntad. Nos dejaste así lo quisiste, de tal manera que los gobiernos son responsables ante ti de la forma como administran. Hoy, Dios, te pido que bendiga nuestra nación, nuestra ciudad y nuestras casas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias a usted por compartir con nosotros el Visitando las Iglesias.